congregado en esta mañana, y también gracias a las familias que están o verán en forma posterior el mensaje a través de las redes sociales. Es un gusto que estemos reunidos, me encanta ver ahorita algunas familias que en la mañana me estaba acordando mucho de ellas, así que qué bueno que el Señor te ha traído en esta mañana. A muchos de ustedes los hemos extrañado en algunas semanas. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 1. Libro de Éxodo, capítulo 1. Algo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios, como lo vamos aprendiendo y vamos conociendo, es que primero toda la palabra, todas las escrituras son útiles para enseñarnos, para redarguirnos, para que nosotros vayamos aprendiendo. La Biblia está llena de ejemplos, de cosas físicas que sucedieron tal cual tú las estás leyendo. No hay errores históricos, lo que dice que sucedió tal cual sucedió. Y la Biblia nos enseña, la misma palabra de Dios nos dice en Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron antes están escritas para nuestra enseñanza. Son cuadros, tipos y modelos del reino de Dios en el Antiguo Testamento, para que nosotros podamos aprender a través de esos ejemplos físicos. Así y como Dios trabajó con el pueblo de Israel en el sentido físico, así también está trabajando en nuestras vidas en el sentido espiritual. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Dios abrió el mar rojo, no nos equivoquemos, Dios puede obviamente estar abriendo la ciénaga que tú quieras, ¿ok? O puede abrir y detener los ríos que tú quieras, pero se refiere más a obstáculos, se refiere más a cosas que están o pueden afectar nuestro camino. Estos ejemplos o situaciones o ejemplos físicos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento nos ayudan a entender situaciones del hoy, del momento real que nosotros podemos estar viviendo o de las situaciones que nosotros iremos viviendo en el futuro. Cuando nosotros vemos el libro de Éxodo, nosotros vemos que había un pueblo, que era el pueblo de Dios, que estaba siendo oprimido en un lugar donde eran esclavos. Había una persona que dominaba ese lugar, que era el faraón. Y Dios levanta un hombre, y ese hombre, a través de una serie de señales y prodigios que muchos conocemos, algunos desde culto infantil ya se saben de memoria, los maestros nos encanta estar compartiendo a través de las plagas que nosotros vemos, ese pueblo es liberado y va en un camino al desierto para llegar a la tierra prometida, un lugar que fluye leche y miel. Y el recorrido no fue corto, pero el recorrido fue muy largo. Más largo de lo que Dios le hubiera gustado, pero era necesario que el hombre viviera todo ese tipo de situaciones para que el hombre fuera aprendiendo a confiar más en Dios, aprendiendo a apartarse de los ídolos, aprendiendo a seguir y a obedecer a través de ese camino en el desierto para llegar a esa tierra prometida. Bueno, así y como el pueblo de Israel estaba sujeto en un lugar que era Egipto, lugar donde eran presos, nosotros en un tiempo fuimos presos en un lugar que no se llama Egipto, pero se llama pecado. Y así como había una persona que era el tirano que gobernaba ese lugar, así también nosotros sabemos que en un tiempo estábamos sujetos a la autoridad de Satanás por haber nacido en este lugar, en esta tierra que está bajo su control, y un día fuimos liberados. Y así y como el pueblo de Israel fue liberado a través, después de la primera Pascua, y en esa Pascua sacrificaron un cordero y en forma posterior ellos salieron siendo liberados, así también nosotros hemos sido redimidos por la sangre de un cordero que es Cristo. Y así como ellos vivieron ese proceso de estar caminando un tiempo en el desierto para llegar a la tierra prometida, hermanos, nosotros llegaremos al cielo, nuestra tierra prometida, un lugar que fluye leche y miel, un lugar de gozo, de tranquilidad, pero obviamente en el proceso habrán pruebas, habrán dificultades, habrán luchas, habrán victorias también. El ejemplo y el cuadro es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, hermanos, es que conforme tú vas leyendo a veces las escrituras, parece medio irónico cuando después de haber ellos estado bajo una condición de seria esclavitud, después de estar padeciendo ellos tantas y tantas cosas,
conforme Dios los va liberando, una vez que Dios los libera, van camino en el desierto, guiados por Moisés, alimentados en el desierto. Empiezas a ver momentos en los cuales ellos dicen, ¿para qué venimos aquí? Estábamos mejor donde estábamos. Ahí no había dificultades, hombre. Ahí comíamos bien rico, todo estaba bien a gusto, y a todos se les iba olvidando todo ese momento de esclavitud que el pueblo había tenido. Dios había escuchado su clamor y Dios los había liberado. Así como nosotros, Dios escuchó en algún momento tu necesidad de un Salvador. Y Dios puso en ti el deseo de buscar al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Y a pesar que muchas veces decimos que encontramos a Jesucristo, seamos honestos, los perdidos éramos nosotros, Él nos encontró a nosotros. Y nos dio una mano y nos dio todo su amor para empezar un recorrido, una aventura completa, que es el camino que el Señor quiere que nosotros llevamos, para que seamos transformados en forma interna y que el día de mañana podamos mostrar su amor a otras personas. Así como ellos tenían momentos de altas y bajas, en muchas ocasiones nosotros también estamos pasando, vivimos momentos de altas y bajas que honestamente a veces no deberían de ser tantas bajas sino más las altas. Hoy en día mucho del pueblo de Dios presume y dice que está en el verdadero camino, cuando siendo honestos en algún momento aparentemente todavía permanecen en Egipto. En otras palabras, presumimos y estamos hablando de que estamos en el camino, de que estamos llegando a la iglesia, que Dios ha hecho grandes cambios en nuestras vidas, y sin embargo seguimos, se sigue viviendo en un camino de pecado, o se sigue viviendo anhelando las cosas que hacíamos antes. Y hermanos, eso no es un camino de santidad. Cuando el Señor nos rescató, desea que nosotros vayamos aprendiendo a caminar en un camino de santidad. Y el ser santos no quiere decir que te van a poner un nicho en un lugar, sino quiere decir ser apartado para Dios. Y todos nosotros hemos sido llamados a santidad, a ir apartándonos de las cosas que nos alejan de Dios e irnos acercando más a nuestro Señor. Ese es el proceso, ese es el camino de santificación que el Señor quiere que nosotros llevemos. Pero en muchas ocasiones, muchos creyentes, a pesar de haber sido liberados, a pesar de haber sido limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo, a pesar de saber que el Señor nos está llevando de la mano a un lugar que fluye leche y miel, a un lugar de descanso, que es nuestra tierra prometida, lamentablemente, aparentemente, se sigue viviendo como si estuviéramos o estuvieran en el mundo, como si estuvieran en Egipto. La pregunta a nosotros, ¿estás tú seguro que saliste de Egipto? ¿Estás tú seguro que ya dejaste ese lugar del cual el Señor te ha liberado? ¿O sigues ahí? No podemos estar con un pie en el mundo y estar con un pie en el cristianismo. No podemos servir a dos amos. O sirves al de las tinieblas, o sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos decir que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores y continuar practicando el pecado. No equivoques. El pecado siempre va a estar en nuestras vidas. La vamos a regar. El problema está en la práctica del pecado. El problema está cuando conscientemente nosotros sabemos que hay ciertas cosas que estamos haciendo mal, que no haríamos en público, que no haríamos a lo mejor frente a nuestra esposa, nuestros hijos, mucho menos con alguien cerca de la iglesia, que esas cosas que hacemos en escondito, o que en muchas ocasiones cuando hablamos, cuando pensamos y cuando actuamos, pues todo parece indicar que seguimos ahí, aunque los domingos pues estamos aquí. Me estoy explicando. En un momento dado es esa doble vida que en muchas ocasiones surge en la vida de un creyente. ¿Estás tú seguro que ya saliste de Egipto? ¿Estás tú seguro que estás avanzando con paso firme a la tierra prometida? ¿Habrán luchas? Definitivamente. ¿Habrán dificultades? Seguramente. ¿Saldrán uno que otro bicho por ahí en el camino? Claro que sí. Pero es un camino de santidad, es un camino en el cual, siendo guiados por Cristo, tenemos la confianza y la certeza que llegaremos al destino prometido. El problema está en nosotros. El camino del desierto, el camino que tenemos que recorrer, siendo guiados por Cristo, tenemos la certeza de llegar a un lugar seguro.
El problema está como cuando nosotros, así como ellos, empezamos a anhelar ese pasado, empezamos a querer mezclar lo mejor de dos mundos. Al final, esta libertad en Cristo viene siendo una buena excusa para continuar pecando, viene siendo una buena excusa para seguir tomando, viene siendo una buena excusa para seguir hablando como a veces hablamos, viene siendo una buena excusa para seguir haciendo lo que en otro tiempo estaba bien, porque así vivíamos. Pero una vez que hemos sido liberados, tenemos que ir caminando, ir dirigiéndonos a ese camino de santidad. ¿Sigues ahí? El Señor ya te liberó. Así como el Cordero fue sacrificado en esa primera Pascua y fueron liberados por esa muestra de sangre puesta en los dinteles, en los marcos, de madera de una puerta. Así también nosotros fuimos liberados por la sangre de un cordero derramado en un madero. No para que nos quedemos ahí, sino para que salgamos de ahí a un camino de victoria. ¿Dónde estás? ¿Realmente ya saliste de ese lugar? ¿Realmente estás luchando por mantenerte santo, limpio? ¿Realmente estamos haciendo lo mejor de nosotros mismos por salir adelante? ¿No será que sigues ahí? ¿De qué manera nosotros podemos saber, si seguimos ahí o no? Hoy vamos a verlo con 4 puntos que nos van a ayudar a saber dónde estamos. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es identifícate. O eres esclavo o eres siervo de Jesucristo. O sigues encadenado al pecado, o realmente estás encadenado al amor a Cristo, teniendo ese supremo llamamiento y obedeciendo al Señor, o haciendo lo posible por obedecer al Señor. Identifícate, esclavo o siervo. Lo segundo que vamos a ver, identifica con qué material construyes. Nuestra vida, hermanos, así como un edificio que se va construyendo, es algo que está en un proceso. Y hay un arquitecto, y este arquitecto es Cristo. Y hay una serie de elementos que nosotros tenemos que utilizar para construir. El pueblo de Israel construía con ladrillos, tierra y agua. Tierra, hombre, agua, palabra de Dios. Una buena mezcla de mala enseñanza, de mala aplicación. Y Dios nos dice, no, tú tienes que construir sobre la roca. Y la roca es Cristo. ¿Cómo estás construyendo? ¿Un juego entre palabra de Dios y tú? ¿Una mezcla de cristiano tirando cristianoide? ¿O estás construyendo la roca? Recordando que la piedra angular de ese crecimiento es Cristo. Lo tercero que vamos a aprender en esta mañana, identifica dónde estás parado. Identifica qué es lo que tú estás haciendo. Cómo tú estás viviendo. No puedes tener un pie en el mundo y un pie en tu relación con Dios. O estamos en el mundo o estamos con Dios. No puede ver esa mezcla. No te conviene. Se va a enojar tu papi. Va a tomar el tiempo tu papi y decirte qué parte no has entendido, que no puedes servir a dos señores. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que te des cuenta? ¿Qué tienes que perder en tu vida para que te des cuenta? ¿Cómo te puedes dar cuenta que el que te provee de todas las cosas soy yo? Y es ahí cuando Dios empieza a trabajar en forma muy fuerte en nuestras vidas. Y por cuarto y último punto, identifica dónde están tus riquezas. ¿Estás construyendo cosas terrenales? ¿Estás enfocado en la parte terrenal? ¿O estás buscando las cosas celestiales? No equivoques. Hubo un tiempo, mucho tiempo atrás, donde la gente vendía cosas y hacía un montón de cosas para irse a vivir a lugares encerrados, mostrando su grave espiritualidad, y se encerraban en monasterios para mostrar lo humildes que eran. No es por ahí. Si Dios te ha llamado a ofrendar y a regalar cosas, adelante, pero que no sea esa la motivación de apoyar a las personas.
El problema está cuando nosotros ponemos las riquezas terrenales antes que buscar las riquezas espirituales. Cuando tú obedeces y eres fiel al Señor, el Señor te proveerá de todo lo necesario. A veces tendrás en abundancia y a veces no habrá toda la abundancia que tú quieres. Pero ¿dónde estamos nosotros construyendo? Identifica dónde están tus riquezas. Yo voy a buscar Éxodo capítulo 8, versículo 28. Y vamos a ver dónde está el truco del enemigo. Éxodo capítulo 8, te dije el 1, ¿verdad? No más quiero adelantarme al 8, 28 y ahorita regresamos al 1. Éxodo capítulo 8, versículo 28 dice la palabra de Dios. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. ¿Te fijas el truco de Faraón? ¿Te fijas el truco de Satanás? Yo te dejo que vayas más lejos. Yo te dejo que vayas y honres a tu rey. Ora a tu Dios. Es más, ora por mí. Nada más no te alejes. Si te fijas el truco, Él quiere seguir siendo tu patrón. Él quiere seguir siendo tu faraón, quien domina cada área de tu vida. Quiere hacer y te va a dar oportunidad que te sientas bien. Ok, puedes ir a la iglesia, puedes cantar y te vas a sentir bien. Y qué padre, pero no te alejes mucho. No te adentres. No profundices tu relación. No te comprometas con Dios. Y al final tendrás lo mejor de dos mundos. Disfrutar el pecado tal cual tú conoces. Y cuando te sientas mal, poder llegar a la iglesia a llorar tus tragedias. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Tú crees que eso llegará a buen resultado, todo lo que puede pasar y lo que Dios tiene preparado para ti? Satanás es un tramposo, nuestro amigo, quiere tu muerte. Te hubiera matado tiempo atrás si lo hubiera querido, y quiere, pero no se le permite hacerte más allá de cualquier cosa que Dios permite que suceda en nuestras vidas para la adecuada formación de nuestro carácter, porque estamos en su mano poderosa. No tengas miedo, no dejes que gente ignorante de la palabra de Dios te hable de cosas raras. Si tú estás en su mano poderosa, dejas de estar pensando en cosas que ves en la tele, por favor. Estás en su mano poderosa y de ahí nadie te saca. A menos que tú te pongas a buscar las cosas. A menos que nosotros tomemos conscientemente, así como el hijo pródigo que vivía en su casa con un buen padre, teniendo todo lo necesario, un día decide salirse en desobediencia a la aventura. Y en ese momento, Dios permitió que fuera perdiendo sus bendiciones hasta el momento en el cual él se dio cuenta que era más conveniente regresar a los brazos de su padre. ¿Ya saliste de ahí o sigues ahí? ¿Dónde estás? Vamos a comenzar identificando si somos esclavos o somos siervos. Busca ahora sí y regresa a Éxodo capítulo 1, versículo 13. Éxodo capítulo 1, versículo 13 dice la palabra de Dios: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Hermanos, en Egipto el pueblo de Israel estaba sumido en total y absoluta esclavitud. No tenían derechos, no tenían propiedades, no tenían esperanza. Su vida estaba condenada desde estar en la mañana siendo esclavo, llegar a su casa, descansar siendo esclavo y dormir recordando toda la vida que eran esclavos. Aquella tierra que en un tiempo había sido un lugar de bendición, cuando José era el gobernante de ese lugar, fue un lugar de gran bendición, y por eso las tribus llegaron, sus hermanos llegaron a habitar en Egipto. Y durante todo ese tiempo fue un lugar de gran provisión y de gran bendición. Pero las cosas cambiaron. Así también nosotros.
Cuando el hombre fue creado, estaba el Edén, ¿verdad? Un lugar fantástico, pero a través del pecado del hombre se volvió un lugar de tinieblas controlado por el enemigo, donde todos los que nacen y todos los que hemos nacido, nacemos en pecado, por lo tanto, esclavos del pecado. Pero así como el pueblo de Israel un día fue liberado, nosotros también fuimos liberados. Ellos en lo físico, nosotros en lo espiritual. ¿Somos esclavos o somos libres? Hace tiempo di una ilustración que la he repetido en muchas ocasiones, y algunos que tienen tiempo dirán otra vez, pues sí, otra vez, y los que no la saben dirán, ¡ay, qué padre! Hagan como que nadie la sabe, ¿sale? Todos digan, ¡ay, qué padre! Yo tomo fotos, a rato hacemos los selfies y los cosas. Ok. El ser liberados por Cristo, lo que voy en este ejemplo que estamos ahorita viendo, si somos esclavos o somos libres, si tenemos que identificarnos, equivale a aquel preso condenado a muerte, que está en la cárcel, y un día llegan y le dicen, eres libre. Le abren la cerradura, le abren las puertas de la cárcel, y la persona, en lugar de salir, vuelve a cerrar la puerta de la cárcel, o simple y sencillamente no sale de la orillita. Así nos vemos nosotros cuando hemos sido liberados del pecado, cuando el Señor ha roto la cerradura de esa cárcel en la cual nosotros estábamos. Y en lugar de salir y correr desesperados a buscar esa libertad en Cristo, a vivir confiados, algún día poder descansar en esos lugares de delicados pastos, nos da miedo salir. A veces nos acostumbramos al pecado, o a veces nos gusta mucho el pecado. Nos gustan esos placeres de la carne. Y en lugar de salir y vivir ese lugar de santidad, donde el Señor tiene más bendición para nuestras vidas, a pesar que la jaula, que la cárcel no tiene cerradura, nosotros volvemos a cerrar esa puerta y nos quedamos esperando que algo suceda para que nos libere. Esto es ser esclavo. Cuando un día naciste nuevamente y eres libre, y tú conscientemente, de una forma ilógica de pensar, vuelves a cerrar la puerta que no tiene chapa y te esperas y te sientas disfrutando nuevamente la cárcel del pecado. En lo físico no lo harías. Si estuvieras preso y abren la puerta, saldrías corriendo. ¿Por qué en lo espiritual lo hacemos? Si tu vida es difícil de llevar, si tú puedes ver que tu trabajo es una carga insostenible más que una bendición, si cuando llegas a tu casa tus palabras son altisonantes, si no tienes otra forma de expresarte, si has llegado a ser alguien violento, si todo el tiempo estás enojado, si no estás viviendo el gozo, si estás deprimido todo el tiempo, pregúntate. A lo mejor estás viviendo todavía en Egipto, porque a Satanás le encanta poner lazos. Satanás le encanta poder estar estableciendo una serie de lastres a tu vida. En muchas ocasiones he mencionado que cuando Satanás quiere obrar nuestras vidas buscando que sigamos viviendo bajo su dominio, no te va a poner, no me acuerdo cómo se llaman, Yola, esas bolas que se ponían a los presos, tiene su nombre, que les ponían una cadena, algo así. ¿Cómo? Es una bola negra que ves en las películas. Le ponen una cadena, un grillete, si lo ves ahí en las películas que andan arrastrando la bola pesada ahí, no podían irse a ningún lado, ¿verdad? Si tú tuvieras eso, si yo tuviera eso, nos daríamos cuenta, ¿verdad? No pudieras caminar, estarías arrastrando, todo el mundo te volvería a ver, tendrías una bolota ahí que no te deja hacer nada, tendrías una cadena que no te deja caminar, un grillete que te es incómodo, te darías cuenta. Pero ¿qué sucede si Satanás únicamente va poniendo pequeñas telarañas? ¿Qué sucede si Satanás va poniendo únicamente pequeños lastres? Cuando nosotros vemos en el libro de Efesios que tenemos que utilizar precisamente ese escudo de la fe,
no te habla de la lanza del enemigo, te habla de los dardos del enemigo. No cosas grandotas como la lanza que tenía Goliat, sino pequeños dardos que pueden no ocasionarte necesariamente la muerte, pero sí inmovilizarte, sí hacerte lento, sí hacerte sufrir en forma gradual. Hermanos, identifícate. Todos podemos tener problemas en casa, todos podemos tener problemas de diferentes áreas en nuestro trabajo, en muchas cosas, pero si estás perdiendo el gozo, si no has encontrado el gozo, si llegar a algún lugar o hacer algo genera un agotamiento espiritual, físico, emocional, quizá todavía sigues ahí. Porque la palabra de Dios en Mateo 11:28 dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizá lo que te está faltando es aprender a descansar en Cristo. Quizá lo que te está faltando es empezar conscientemente a quitarte ese grillete, empezar a empujar esa puerta que tú no has decidido empujar, que ya no tiene chapa porque Cristo la rompió, y aprender a vivir como siervo, no como esclavo, dejando atrás esa vida que no te va a llevar a ningún lado. Y verás que pronto verás el trabajo como una bendición, y verás que Dios irá cambiando tu matrimonio, Dios irá cambiando la relación con tus hijos, la relación con tus padres, pero tú tienes que decidirte a dejar de ser esclavo y empezar a ser libre. El que esté realmente en el camino del Señor irá aprendiendo poco a poco a reposar su alma en el Señor. Una vez que nosotros identificamos si somos esclavos y si somos siervos, lo segundo que nos toca ver es con qué construimos. Identifica con qué material construyes. Éxodo capítulo 1, si fueras tan amable. Éxodo capítulo 1, versículo 14, recuerda cosas físicas, me enseñan verdades espirituales. Dice: y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Faraón hacía que todo lo que edificasen y que todo lo pusieran todos los días, tenía que hacer ladrillos de agua, paja, tierra, que son los tabiques, ¿sí? Tenían que estar haciendo eso, y con eso construían. Y a través de esa fabricación, que era para construir las otras pirámides y todo lo demás, generaban esa esclavitud, esa vida de servidumbre. Cuando yo agarro y veo diferentes porciones de las Escrituras, lodo, ladrillos, paja, que es cosas que se hacen con agua y tierra, lo que yo tengo es un ejemplo de mala enseñanza. Hombre, tierra con agua. Me siento bien, me siento cómodo con eso, no es pura agua, no es pura tierra, estoy mezcladito. Y ese es el principio. Cuando hacemos eso como seres humanos, es el principio del desorden, es el principio del problema. Recuerda, necesitamos 1 o 2 testigos para poder confirmar si la enseñanza que te estoy diciendo es cierta, ¿sale? Nunca confíes cuando no hay 2 o 3 testigos, porque puede ser la opinión inclusive del que te enseña. Vamos a buscar el testigo, ¿les parece? Busquen por favor Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Y vamos a ver en esta porción de las Escrituras el testigo de lo que acabo de decir, de la construcción de cosas o edificios con tierra. Después del diluvio, nosotros vemos en Génesis capítulo 11, versículo 3, un buen ejemplo de la primera rebelión del hombre después del diluvio. Dice, es Génesis capítulo 11, versículo 3 y 4.
Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de ¿qué? De piedra, ¿verdad? Y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, la Torre de Babel, un lugar de confusión, un lugar de problemas. El hombre quiere rebelarse contra Dios. El hombre no está dispuesto a obedecer a Dios. Y lo que empieza a hacer una torre con ladrillo en lugar de piedra para hacerse de un nombre. La Biblia declara que la piedra angular del templo es Cristo. La Biblia declara, y el Señor mismo dice, que la roca sobre la cual tenemos que construir, la roca es Cristo. La Biblia declara que nosotros no debemos de hacernos un buen nombre, sino únicamente debemos hablar de aquel que es su nombre sobre todas las cosas, que es Cristo. Ellos querían ser como Dios, lo mismo que pasó con otras personas que cayeron en pecado, y nosotros no debemos de ser como Dios en un sentido de igualar una autoridad en poder, sino ser como Dios en un sentido de imitar la imagen de Jesucristo, un perfecto siervo a los pies del Señor. Lucas capítulo 6, por favor. Si nosotros estamos edificando con barro, con ladrillo y con paja, hermanos, seguimos en Egipto. Posiblemente tienes la sangre de Cristo aplicada en tu corazón. Lucas capítulo 6, por favor. No pierdas Éxodo, vamos a regresar. Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo acerca de la construcción. Vamos a ver, Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Ahora entiendes la importancia de identificar con qué estás construyendo? El pueblo de Israel construyó con ladrillos, tierra y agua. Este ejemplo de la casa de hombres que no hacen lo que Dios dice, están construyendo su casa. Todo lo que tienen lo están haciendo sobre un cimiento basado en tierra y en agua. Mi fuerza, mi fortaleza, mis habilidades, mis pecaditos, con un poquito de aderezo de palabra de Dios, para que yo me sienta bien, cuando venga el trancazo. Pero ¿qué va a suceder? Cuando venga el río, cuando venga la tormenta, tus cimientos no están bien fundamentados, y te darás cuenta que sigues ahí. Cuando la instrucción de Dios es: construye en la roca, construye en Cristo. ¿Con qué tú estás construyendo? ¿Dónde tú estás? Identifícate, siervo o esclavo. Perdón, sí, esclavo o siervo. ¿Y sobre qué tú estás construyendo? Muchos mencionamos, o mucha gente menciona: yo estoy dispuesto a obedecer a Cristo, pero sus hechos no reflejan lo que dicen. Que asistas a la iglesia no quiere decir que estés edificando sobre la roca. Que cantes no quiere decir que estés edificando sobre la roca. Que tengas tu Biblia agarrada no quiere decir que estés edificando sobre la roca. Recuerda lo que leímos. Regrésate a Éxodo capítulo 8, versículo 28.
me puedes poner Lucas, búscate y regresa a Éxodo capítulo 8, versículo 28, que me ayuda a mí a tener que identificar dónde estás parado. Tercer punto, identifica dónde estás parado. Éxodo capítulo 8, versículo 28, dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y me encanta, bien espiritual el Faraón: orad por mí, para que no lo sientas medio raro. Hermanos, muchos creyentes viven con un pie en el mundo y con un pie en su relación con Dios. En algún momento te vas a tropezar, en algún momento esa combinación no va a funcionar. Si tú has escogido servir al Señor, anuncia las obras de sus manos, anuncia a través de tu testimonio, a través del resultado de las cosas que tú hagas, que tu fe sea manifiesta a través de tus obras, que se pueda ver ese resultado, que se pueda ver el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Se debe de notar dónde estás. A lo mejor sigues ahí y lo que se sigue manifestando son las obras de la carne. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, entonces lo debes de amar sobre todas las cosas. Él debiera ser tu prioridad. Él debiera ser lo más importante para tu vida. Él debiera ser lo primero en tu vida. Porque si tú estás parado sobre la roca, si estás construyendo sobre la roca, tomando la piedra angular que es Cristo, necesitas más piedra, ¿okay? Necesitas seguir edificando, necesitas seguir avanzando. Santiago capítulo 4, versículo 4. Después del libro de Hebreos, busca Santiago capítulo 4, versículo 4. No sale en tu pantalla, lo vas a tener que buscar. Santiago capítulo 4, versículo 4, después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras. Adúlteras tiene que ver con adulterado, ¿verdad? Tiene que ver con algo que era puro y algo le pusiste y se echó a perder, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Como decimos en Yucatán, guay. ¿Te imaginas ser enemigo de Dios? ¿Te imaginas eso? Yo ni me quiero imaginar un instante que ese pasaje se cumpliese en ninguna porción de mi vida. Yo no puedo ser amigo del mundo. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo no quiero ser simpatizante de esas cosas. Ya lo viví y me llevó a todo mal. La fe se demuestra por tus obras. El resultado de tu vida tiene que verse a través de tu fe. La fe tiene que ver con caminar sobre lo que tú esperas, no sobre lo que tú puedes ver. La fe es estar convencido que Dios está obrando y que Dios seguirá obrando, aunque tú no lo puedas ver. La fe tiene que ver caminar en este mundo, aún a pesar de todos los obstáculos que pudieran existir, sabiendo que simplemente somos peregrinos y extranjeros, sabiendo que tenemos un supremo llamamiento. Nuestra vida tiene que tener un estándar completamente diferente a lo que el mundo tiene. Tenemos que aprender a dejar atrás los placeres del pecado y empezar a vivir y empezar a disfrutar nuestra relación con Cristo. Y eso nos lleva al cuarto y último punto, que tiene que ver con identificar dónde están nuestras riquezas. Las riquezas del mundo hacen que nos olvidemos de las riquezas celestiales. No equivoques.
Dios te ha llamado a ser lo mejor y el mejor en lo que tú haces. Tienes que ser el mejor empleado, tienes que ser el mejor empresario, tienes que ser el mejor comerciante, tienes que ser el mejor autoempleado, el mejor emprendedor, el mejor en todo lo que tú hagas, porque tú eres un representante de Cristo en la tierra. El cristiano no puede ser flojo. El cristiano no puede llegar tarde. El cristiano no puede traicionar a su patrón. El cristiano tiene que dar un ejemplo de honestidad en todos los servicios que proporciona. Por consecuencia, cuando tú actúas de esa manera, en algún momento llegará recompensa. Si eres un buen comerciante, te comprarán más. Si eres un buen vendedor de seguros, venderás más. ¿Me estoy explicando? Si eres un buen empleado, en algún momento, pues te van a aumentar el sueldo. Y si no es así, quédate con la satisfacción de ser un buen empleado, porque estás dando un buen testimonio de Cristo en tu trabajo. El problema está cuando nosotros cedemos a ciertos principios establecidos por Dios y empezamos a poner primeramente nuestras riquezas antes que a Dios. El problema está cuando tu propio trabajo te impide llegar a la iglesia. El problema está cuando tienes tanto trabajo que no te puedes discipular. El problema está cuando empezamos a cambiar nuestro orden de prioridades y en lugar de ser lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se ha añadido. Buscamos primero satisfacer nuestro reino y ojalá que algo más sea añadido. ¿Dónde están tus riquezas? ¿Sobre qué estás construyendo? Cuando lleguemos al cielo no nos vamos a llevar absolutamente nada. Nuevamente, no equivoques el mensaje. Sé el mejor. Que hagan fila para cortarte el pelo, ¿verdad? Así es. Sé el mejor en lo que tú hagas. Pon el nombre de Cristo por delante, las cosas que tú logres. Fíjate en metas. Y si Dios permite que haya bendición en tu vida, excelente. Dios permitirá que haya esa satisfacción en tu corazón. Pero si únicamente haces las cosas por tener dinero, por buscar las cosas materiales, en algún momento vas a empezar a violar la misma palabra de Dios. Tristemente, mucha gente que conozco ha dejado de llegar a la iglesia porque tiene mucho trabajo. O buscan trabajos que les han robado los domingos. Yo les he dado muchos testimonios de muchas decisiones que yo tomé en mi vida, laborales, para poder seguir discipulándome, poder seguir tomando cursos, poder seguir tomando lo que tuve que tomar para poder estar sirviendo al Señor hace cada 17 años, 18 años. ¿Hay un costo? Pues sí, hay un costo. ¿Lo repetiría? Claro que sí, porque siempre viene una recompensa de forma posterior. Una de ellas es con 27 años de casado, feliz de la vida, han sido como 5 minutos. Luego te cuento lo que sigue. Hermano, no podemos servir a dos señores. O servimos al mundo o servimos a Dios. No podemos hacer riquezas terrenales y riquezas celestiales. Tenemos que buscar las riquezas celestiales. Lo demás vendrá por añadidura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, hermanos, irá sumando. Y Dios permitirá que tengas o no tengas, que hagas o no hagas, pero el dormir tranquilo en tu casa, el que estés feliz con tus hijos, el que veas crecer y ver multiplicar las bendiciones sobre la vida de tus hijos, hermanos, eso no tiene precio. El que tú te enfermes y puedas saber que tienes de tu lado al Rey de Reyes y Señor de Señores, que con un simple instante, un momento, Él pudiera sanarte. Esto es confianza. Aprende a desarrollar tu fe. Aprende a vivir por fe y a gozarte de la relación que Dios ha permitido que nosotros tengamos. Muchos dicen que han entregado su vida al Señor. Que se note con obras, que se note con el resultado, con el fruto de tus actos. Recuerda lo que estudiamos en este día. 4 cosas. Identifica, esclavo o siervo. Identifica con qué material estás construyendo, con ladrillo o con piedra.
¿Fundamento sobre cosas flojas o fundamento sobre la roca que es Cristo? Identifica dónde estás parado. O estás parado en el mundo o estás parado sirviendo al Señor, firme, sirviendo a Cristo. Identifica dónde estás haciendo tus riquezas. Identifica en qué inviertes tus riquezas. ¿Estás cumpliendo con diezmos y ofrendas? ¿Estás cumpliendo al Señor con un poco de lo mucho que te da? Porque a lo mejor no te da más porque te estás olvidando de ciertas partes. ¿Estás ahí o estás aquí? ¿Sigues en Egipto o eres libre? ¿Has dejado realmente Egipto? ¿Has quebrantado, has roto cualquier alianza que tenías con el mundo? ¿Has roto ese pasado que no te sirve para nada? ¿Has dejado atrás esa vieja criatura y estás buscando que Dios desarrolle esa nueva criatura que tú eres? ¿O sigues como paleta pirata? Con las paletas pirata que eran mitad de chocolate y mitad de coco. A lo mejor sigues como paleta pirata. No te conviene, hermano. No puedes tener lo mejor de dos mundos. No te conviene, porque un mundo te lleva a la condenación. Y vivir en la gloria, vivir para la gloria, te llevará a la gloria. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Y realmente Dios es lo primero que todo. Lo primero que haces es darle gracias a Dios en la mañana y te recuestas y le das gracias a Dios por todo lo que recibiste, entendiendo que en ese lapso de 12, 13 o 14 horas despierto le diste honra a Dios con tu vida, con tus actos, con tus acciones, con tu hablar, con tu pensamiento. ¿Es difícil? Claro que es difícil. El pueblo de Israel duró años caminando en el desierto para llegar a la tierra prometida. Y un día llegó y cruzó ese Jordán. Un día tú y yo cruzaremos a ese lugar de madurez cristiana y aprenderemos a vivir otras cosas. Ahora lo importante es que tú reconozcas, esclavo o siervo, dónde estás parado, dónde construyes y con qué material construyes. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, gracias Dios por tu palabra y gracias Padre por lo que hemos aprendido y hemos recordado en esta mañana. Muchas gracias por lo que tú has enseñado en nuestras vidas el día de hoy. Y Señor, yo te pido por decisiones en este día, que nosotros entendamos, Señor, y que salgamos diferentes, tomando decisiones en este día acerca de lo que tú has hablado en nuestros corazones. Hermanos, así como están con ojos cerrados, cabeza inclinada, nadie te está viendo. Este es tu tiempo especial con el Señor. Yo no puedo orar como tú pudieras orar en tu lugar. Esto es algo que tú tienes que hacer con Dios. Ya saliste de Egipto. Realmente puedes identificar que tu camino es diferente ahora. O a lo mejor hay algo que sigue ahí. A lo mejor sigues siendo esclavo del pecado. No te va a llevar a ningún lado. Tú has sido llamado a libertad, tú eres libre por la sangre preciosa de Jesucristo. Aprende a vivir en santidad. ¿Sobre qué estás construyendo? Tienes que construir sobre la roca. Tienes que tomar la piedra angular que es Cristo para construir tu edificio, tu templo. Comienza el discipulado. Retoma tu discipulado. No dejes tu discipulado. O empieza discipulado. Eso es construir sobre la roca. Ahí aprendes. ¿Dónde están tus riquezas? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás solito llega. ¿Dónde estás? Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias Padre, que yo sé que estás obrando en la vida de muchas personas en este día y seguirá siendo así en la vida de otras personas que escucharán o verán este mensaje, Dios. Gracias porque,
Señor, tú has puesto algo especial en nuestro corazón, que es tu Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos mueve para tomar acciones en forma adecuada. Yo no quiero regresar a ese lugar. Yo no quiero llegar a ese lugar y regresar a un lugar donde yo era esclavo, donde podía yo disfrutar ciertas cosas, pero después todo salía mal, Dios. Yo no quiero regresar a. Gracias, Dios, porque un día me liberaste. Gracias, Dios, porque quiero seguir viviendo en victoria, cayéndome y levantándome, cayéndome y levantándome tú como siempre lo haces. Yo quiero seguir caminando firme. Yo quiero seguir construyendo sobre la roca. Yo quiero seguir buscando tesoros celestiales. Yo quiero estar en tu presencia, no ahí donde tú me liberaste. Te pido, Dios, que sigas obrando en la vida de mis hermanos y de las familias, Dios, que nos lleves con bien, que nos permitas ir recapacitando sobre lo que nosotros hemos aprendido el día de hoy y que aprendamos a vivir en victoria por ti y para ti. Damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias también a aquellos que están en casa. Dios les bendiga, les guarde y nos vemos el próximo fin de semana. La proyección de la cinta de una película es como un narrador de historias que proyecta el rollo de una película que consta de miles de imágenes. Cada marco de la cinta se pasa a través de la luz proyectando una imagen en un lienzo. Una secuencia de imágenes nos cuenta una poderosa historia de felicidad, tristeza o incluso humor. Muchas veces nuestras vidas son como la cinta de una película. Cada acción que tomamos y cada palabra que hablamos construye la narrativa de una historia que Dios quiere contar a través de nosotros. Aun y cuando todos venimos de diferentes situaciones o circunstancias, tenemos la opción de elegir lo que vamos a proyectar cuando la luz de Dios brille a través de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que todos verían si proyectaran la historia de nuestras vidas? ¿Verían la luz o la oscuridad? ¿Vida o muerte? ¿Verían el amor? ¿La gracia? ¿Verían la fe? ¿Verían a Jesús?